Esta guerra contenía muchas cosas extrañas. En primer lugar, estalló un conflicto a gran escala entre dos países musulmanes, la mayoría de cuya población profesa la misma dirección en el Islam, el chiismo. En segundo lugar, fue uno de los conflictos regionales en el contexto de la Guerra Fría global, que coincidió precisamente con su último recrudecimiento, pero inesperadamente EU y la URSS se encontraron del mismo lado de las barricadas, porque simpatizan más con Irak. En tercer lugar, fue una de las guerras más grandes de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, pero prácticamente no la mencionamos, y en general, sabemos mucho menos que sobre las guerras de Corea o Vietnam, geográficamente distantes. Cuarto, las partes han gastado 8 largos años, fuerzas y recursos colosales, y cerca de 1 millón de vidas en esta guerra, todo en aras de lograr prácticamente nada. Vea más sobre la guerra Irán-Irak de los años 80 en este programa. Saludos amigos, mi nombre es Vladlen Marab, y ustedes están en el canal Historia sin mitos, donde hablamos del pasado de Ucrania y del mundo sin embellecimientos ni falsificaciones. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que no te pierdas nuevos vídeos. Deja que YouTube ucraniano se desarrolle. El conflicto entre Irak e Irán puede llamarse heredero de la antigua confrontación otomano-iraní, que se desarrollaba desde el siglo XVI. Cuando el Imperio Otomano se desintegró a principios del siglo XX y surgió el Estado de Irak en medio de los ríos Tigris y Eufrates, heredó disputas territoriales con Irán, y afectaron a casi toda la frontera común con una longitud de 1,5 millar de kilómetros, pero sobre todo, sobre la propiedad de la orilla oriental del río Sat el Arab. En Irán se llama Ervendrut. Este río está formado por la confluencia del Tigris y el Eufrates, y desemboca en el Golfo Pérsico, y por lo tanto es una arteria comercial y económica extremadamente importante de Asia Occidental. Tanto Irán como Irak tienen grandes ciudades y puertos en Shat al-Arab. Ambos países buscaron establecer un control completo sobre la navegación en este río. Por lo tanto, las escaramuzas fronterizas estallaron constantemente en los años 60 y 70. Un segundo factor importante fue el continuo apoyo de los iraníes a los kurdos, que habían estado luchando por su autonomía en el norte de Irak durante décadas. En marzo de 1975, las partes firmaron el Acuerdo de Argel. Irán se negó a seguir apoyando a los rebeldes kurdos, y en cambio, recibió la orilla oriental del río Sat el Arab. Los iraquíes consideraron tal condición como una concesión temporal y soñaron con la venganza. El tercer factor son los cambios internos radicales en Irán. Este país siguió siendo un aliado cercano y socioeconómico de los Estados Unidos de América durante mucho tiempo, pero a principios de 1979 tuvo lugar una revolución islámica en Irán. El último Shahnsha, literalmente, rey de reyes, Mohammed Reza Pahlavi huyó al extranjero. La monarquía fue abolida. Irán fue declarado República Islámica. El clero encabezado por el líder supremo, el Ayatollah Jomeini, recibió el poder más alto. Poder secular, el presidente, el gobierno y el parlamento dependían del poder espiritual. Se anunció un curso sobre exportar la revolución. Khomeini buscó unir a todos los musulmanes del mundo en una sola umma, es decir, una comunidad religiosa. El principal destino de tales exportaciones podría ser Irak, donde, como en Irán, la mayoría de la población era chiita, y se ubicaban los principales santuarios chiitas, Karbele, An-Najaf, Semare. Después de la Revolución Islámica, las relaciones entre los dos países se deterioraron de inmediato, y los islamistas iraníes acusaron a Bagdad de apartarse de los principios islámicos de gobierno. El recién elegido presidente de Irán, Abolhassan Banisadr, en general declaró lo siguiente: el nacionalismo árabe es antiislámico y equivalente al sionismo. La comparación con los sionistas fue un insulto mortal para el líder iraquí Saddam Hussein. Él odiaba a Israel, por ejemplo, apoyó la lucha de los árabes palestinos por su estado en todas las formas posibles. Saddam Hussein, quien había sido uno de los políticos más influyentes en Irak desde finales de los años 60, finalmente se estableció como dictador el 16 de julio de 1979, cuando simultáneamente se convirtió en presidente.
primer ministro, jefe del Consejo de Comando Revolucionario y jefe de la rama iraquí del partido gobernante Ba'ath. Hussein tenía ambiciones muy serias de convertirse en el líder de Oriente Medio y de todo el mundo árabe. La aparición de un régimen islamista radical en un país vecino, donde la mayoría de la población no eran árabes, sino persas, preocupó mucho a Saddam. Además, trató de devolver la orilla oriental del río Sat el Arab y apoderarse de la provincia iraní de Juzestán. Los iraquíes la llaman Arabistán. La mayor parte del petróleo y el gas de Irán se extraía allí, y al menos un tercio de la población era árabe. Así, Saddam contó con el apoyo de la quinta columna en Juzestán. Citaré una cita que revela la actitud de Saddam Hussein sobre el papel del petróleo en la historia mundial. Explica bien sus acciones durante la invasión de Irán, y más tarde, a Kuwait. El petróleo es un regalo dado por Alá a la nación árabe para ser utilizado después de siglos de pobreza, atraso y esclavitud para mejorar el nivel de vida, desarrollar condiciones económicas, sociales y culturales. Y también para construir nuestra propia fuerza para resistir los desafíos y conspiraciones que nos rodean. El momento de la invasión parecía conveniente, el ejército iraní estaba debilitado tras la revolución, muchos líderes militares experimentados fueron reprimidos y muchos otros no se opusieron al regreso del Shah al poder. Además, Irán se encontraba en un cierto aislamiento diplomático, las relaciones con su antiguo aliado, los Estados Unidos de América, en general estaban extremadamente dañadas. Especialmente después de la historia de la toma de la embajada de EU en Teherán, cuando 66 estadounidenses fueron tomados como rehenes. Washington se atrevió a una operación especial bajo el nombre en clave Eagle Claw, pero fue un completo fracaso, nadie fue rescatado, 8 militares estadounidenses murieron, un avión y 6 helicópteros se perdieron. Tan vergonzoso final afectó al colapso de la carrera política del presidente demócrata James Carter, que 6 meses después perdió las elecciones ante el republicano Ronald Reagan. Por cierto, Jimmy Carter sigue vivo, tiene 98 años y actualmente es el presidente vivo más viejo de todos los Estados Unidos. Los líderes de la República Islámica de Irán y Khomeini personalmente fueron extremadamente hostiles a los Estados Unidos. Según Hossan Shariatmadari, redactor jefe del periódico conservador iraní, Kayan. Khomeini llamó a Estados Unidos, el gran Satanás, toda su vida. Él creía que todos los problemas de los musulmanes fueron creados por Estados Unidos. En cuanto a la Unión Soviética, el ayatolá la llamó el Satanás joven, debido a su ideología comunista atea y creía que Irán debería mantenerse al margen de ambas superpotencias. En la Guerra Fría. Además, caracterizó a Israel como «pequeño Satanás». Irán era casi 4 veces el tamaño de Irak y 3 veces la población. Irán tenía una ventaja en la cantidad de aviones de combate, la mayoría de los cuales eran de fabricación estadounidense, pero era inferior en la cantidad de tanques y otros vehículos blindados. Así que el líder iraquí planeó una guerra corta y relámpago. Una especie de operación militar especial. Ministro de Defensa Shoigu, levantarse a las 6 de la mañana, baño matutino a las 7 de la mañana, desayuno a las 8 de la mañana, ataque a Ucrania a las 9 de la mañana, almuerzo a las 12, captura de Kiev a las 13, concierto de Gazmanov a las 18, saludo a las 21. Al explicar al público los motivos del ataque a Irán, Hussein acusa al vecino de no cumplir con los acuerdos internacionales y de intentar exportar la revolución islámica. Históricamente, desde 1520, se han celebrado 18 tratados entre el Estado iraní y sus vecinos occidentales sobre diversos temas, incluido el tema de la frontera. En todos los casos el Estado iraní ha optado por violar dichos tratados de palabra o de hecho. Los nuevos gobernantes de Irán están tratando de exportar la revolución y sus principios a todos los países islámicos. Hussein también trató de convencer de que estaba librando una guerra defensiva justa y que el verdadero agresor era Irán. La agresión iraní contra Irak es el resultado de actitudes arrogantes,
racistas y hostiles de la élite gobernante de Irán, mientras que al mismo tiempo es una conspiración sionista e imperialista destinada a eliminar el renacimiento de Irak y retrasar su desarrollo durante décadas. Y también un intento de despojarnos de nuestra identidad y vida, así como un intento de destruir los logros científicos, culturales y técnicos de nuestro renacimiento. Como podemos ver, ambos bandos no dudaron en acusarse mutuamente de sionismo. A pesar de que sus posiciones aquí coincidían, el Bagdad oficial y Teherán odiaban a Israel, lo que no les impedía cooperar periódicamente con él, como veremos más adelante. El 22 de septiembre de 1980, las fuerzas de Saddam Hussein invadieron el territorio de Irán. Las fuerzas principales se dirigieron a la provincia de Juzestán. Las fuerzas más pequeñas realizaron ataques de distracción en los frentes central y norte. La aviación iraquí golpeó los aeródromos, pero no pudo destruir completamente al enemigo. Los aviones iraníes se dispersaron o se trasladaron a refugios. Ya en los próximos días, la Fuerza Aérea iraní atacó ciudades, bases aéreas y refinerías de petróleo iraquíes en respuesta. Las fuerzas navales de Irán bombardearon los puertos iraquíes de Basora y El Fao. Las esperanzas de Saddam de una quinta columna tampoco se hicieron realidad. Los árabes de Juzestán en su mayoría permanecieron leales a Teherán. El terreno montañoso frenó el avance del ejército iraquí. Durante más de mes y medio continuaron feroces batallas por la ciudad fronteriza de Khorramshahr, que la prensa comenzó a llamarla Stalingrado de Irán, y aunque las tropas de Saddam Hussein aún capturaron eso, su ofensiva se estancó. En respuesta a la invasión iraquí, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pedía el fin de la guerra, pero, por supuesto, nadie la escuchó. La guerra relámpago de Saddam fracasó, los iraníes retiraron sus reservas y el frente se estabilizó. La guerra entró en la etapa posicional con un grado creciente de brutalidad. Los analistas comenzaron a compararla con la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Líneas de defensa escalonadas, uso generalizado de alambre de púas y ametralladoras, ataques repentinos sin importar las pérdidas, destrucción total de infraestructura civil adyacente al frente. Tanto Bagdad como Teherán comenzaron a hacer esfuerzos para suscitar conflictos internos en el campo enemigo. Con la ayuda de los iraquíes, estallaron levantamientos en el Kurdistán iraní y en el Azerbaiyán iraní. A su vez, Irán apoyó generosamente a los rebeldes kurdos de Irak, que fueron un verdadero dolor de cabeza para Saddam Hussein. En el 81, Israel se sumó a los repentinos problemas de Bagdad. El 7 de junio, aviones de combate israelíes F-16 y F-15, que despegaron de la península del Sinaí, volaron más de 1.600 kilómetros a través del espacio aéreo de Arabia Saudita e Irak para bombardear el reactor nuclear iraquí de Osirak. Fue construido por especialistas franceses, pero aún no han tenido tiempo de llenarlo con combustible nuclear. Fue un ataque preventivo único sin una declaración de guerra. Los israelíes temían que el reactor permitiera a Saddam Hussein crear una bomba de plutonio. Como resultado del ataque, no solo murieron 10 iraquíes, sino también el ingeniero francés Damien Chausepiu, cuya familia los israelíes pagaron una indemnización. Se cree que Irán proporcionó inteligencia a Israel antes del ataque. Además, 2 meses antes, los iraníes habían bombardeado bases aéreas enemigas en el oeste de Irak, allanando el camino para una audaz incursión israelí. Y todo esto a pesar del epíteto, pequeño Satán, del Ayatolá Khomeini. De hecho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, incluso si es situacional. A principios de 1982, los iraníes, que llamaron a la guerra defensa sagrada, tomaron la iniciativa y empujaron a los oponentes casi hasta la línea fronteriza. Recuperaron el Khorramshahr destruido y capturaron hasta 19.000 prisioneros de guerra. Ahora Bagdad ya ha propuesto negociaciones, pero Teherán no estuvo de acuerdo, y más aún, exigió la renuncia de Saddam Hussein. La guerra continuó, los iraníes invadieron territorio enemigo tanto en el sur como en el norte. Llevaron a cabo ataques aéreos sobre Bagdad y otras ciudades.
No dudaron en involucrar a los niños en masa en las operaciones de combate, promovieron el culto del autosacrificio y el martirio de todas las formas posibles. Los propagandistas iraníes de todas partes hablaban del piloto Mehrdad Naravan, que en su F-4 Phantom se estrelló contra una columna de vehículos blindados enemigos, y de otros combatientes que lanzaron granadas a los tanques iraquíes. Con una foto del ayatolá Jomeini en el pecho o la inscripción, el líder supremo me dio un pase para entrar al paraíso. A veces, soldados mal entrenados o incluso civiles fueron arrojados a los campos de minas iraquíes, después de lo cual fueron seguidos por combatientes más experimentados. Se creía que eran mártires los que morían en el nombre de Alá por una causa justa, se les llamaba shahids. Sin mencionar que el nombre de mártir, en el Irán moderno se le dio a los drones kamikaze que Teherán vende a Rusia y que ahora están matando a ucranianos pacíficos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declara cínicamente que no hubo entregas. Por su parte, Irak utilizó activamente armas químicas, aunque esto había sido prohibido por el Protocolo de Ginebra 60 años antes. Anunció la movilización y aumentó dramáticamente el número de sus fuerzas armadas para al menos neutralizar, de alguna manera, la superioridad de Irán en recursos humanos. Ambas partes infligieron golpes devastadores en las instalaciones de la industria petrolera de la otra parte, llevaron a cabo ataques con cohetes y bombardeos aéreos de ciudades con la esperanza de socavar la moral de la población. La comunidad mundial observó esta destrucción mutua y no pudo detenerla. Para ser honesto, la comunidad mundial ni siquiera intentó. Bueno, ¿qué pasa con la Guerra Fría, la confrontación de las superpotencias nucleares? No se puede decir que la URSS o los EU estuvieran encantados con el régimen dictatorial de Saddam Hussein y le desearan la victoria total. Pero la revolución islámica convirtió a Irán de un aliado cercano en un adversario de principios de los Estados Unidos, y Washington estaba buscando algún tipo de contrapeso regional. En general, la URSS era un aliado tradicional de Irak. Sin embargo, la invasión iraquí tomó por sorpresa tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. En los primeros años intentaron actuar como mediadores neutrales. Cuando estos esfuerzos fracasaron, las superpotencias se movieron para apoyar las acciones de Irak. De 1982 a 1989, Moscú suministró a Bagdad armas por valor de $24.700 millones y proporcionó inteligencia. Los asesores militares soviéticos sirvieron en Irak, hasta 1.200 personas a partir del año 81. Al mismo tiempo, la URSS mantuvo relaciones con Irán e incluso le vendió armas. Sin embargo, en volúmenes mucho más pequeños. En cuanto a Estados Unidos, suministró a los iraquíes bienes y equipos de doble propósito, proporcionó préstamos y también proporcionó inteligencia. Y, por supuesto, detuvieron el mantenimiento de los aviones de su producción, que estaban en servicio con la Fuerza Aérea de Irán. Esto llevó al hecho de que en el verano del año 82 no más del 40% de los aviones de combate iraníes pudieron despegar, pero todo esto no impidió que algunos políticos estadounidenses vendieran en secreto misiles antitanques y antiaéreos a Irán para eludir el embargo, que en el año 86 dio lugar al famoso escándalo denominado Irán-Contra o Irán-Gate. Al final de la guerra, hubo varios incidentes que complicaron las relaciones de Estados Unidos con Irak y las agravaron extremadamente con Irán. El 17 de mayo de 1987, un avión de combate iraquí Mirage F de producción francesa disparó por error 2 misiles antibuque Exocet contra la fragata estadounidense Stark en el Golfo Pérsico. 37 marineros murieron, 21 resultaron heridos. Saddam Hussein tuvo que disculparse. El 3 de julio de 1988, el crucero estadounidense Vincennes derribó el Airbus 300 iraní sobre el Golfo Pérsico con un misil antiaéreo. Aparentemente, la tripulación del barco confundió el transatlántico de pasajeros con un avión de combate iraní F-14 que los atacó, matando a las 290 personas a bordo, incluidos 66 niños. EU afirmó que las acciones de los marineros estaban justificadas por la alta amenaza de ataque. No admitieron su culpa y no pidieron disculpas oficialmente,
Solo en el año 96 acordaron pagar $300.000 por cada capaz, fallecidos en cuerpo y 150.000 por cada dependiente. En la etapa final de la guerra, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, desarrolló actividades activas de mantenimiento de la paz. Viajó a Bagdad y Moscú, mantuvo correspondencia con Teherán. El 20 de julio de 1987, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad otra resolución, la número 598, con la exigencia de cesar el fuego de inmediato y regresar a las fronteras de antes de la guerra, pero esto no fue suficiente, tomó otro año de guerra. Hasta que las partes finalmente entendieron que nadie lograría obtener una ventaja decisiva. En el año 88, Saddam organizó un verdadero terror aéreo contra los iraníes, ordenando el lanzamiento de 520 misiles balísticos, el Hussein, sobre sus ciudades. Estos eran misiles R-17 Scud soviéticos modernizados con un alcance de hasta 600 kilómetros, una ojiva de media tonelada y una probable desviación circular del objetivo de hasta 3 kilómetros. Los misiles, el Hussein, causaron una destrucción significativa y un gran número de víctimas entre la población civil. Irán intentó participar en un duelo de misiles, pero pudo responder con 3 veces menos lanzamientos. A mediados de año, las fuerzas de Saddam habían expulsado por completo a los iraníes de su territorio. El comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, se vio obligado a informar al líder supremo que para ganar, es necesario aumentar 8 veces el presupuesto de defensa y luchar por al menos 5 años más. Esto obligó a Jomeini a adoptar la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio y finalmente aceptar un alto el fuego. En su declaración, el ayatolá enfatizó que este es un paso trágico y forzado, porque Irak quedó impune por su agresión. Felices son aquellos que han aceptado el martirio, soy infeliz porque todavía estoy vivo. Tomar esta decisión es más mortal que beber de una copa de veneno. Me sometí a la voluntad de Allah y bebí esta bebida para su comodidad. Las hostilidades finalmente cesaron solo después de un mes. Durante 8 años, hasta 1 millón de soldados y civiles murieron en ambos lados y no hubo cambios territoriales. En particular, la frontera iraní-iraquí en el sur ahora corre a lo largo del río Sat el Arab. Se enviaron 350 observadores de la ONU para facilitar la separación de las partes. Claro, esto no fue suficiente, porque la frontera tenía 1.500 kilómetros de largo, por lo que el proceso de retirada mutua de tropas se alargó en el tiempo. Los últimos prisioneros de guerra se canjearon en el año 2003. 2 años más tarde, el nuevo gobierno iraquí, tras derrocar a Hussein, pidió disculpas a Irán por la invasión. Pero luego, a finales de los años 80 y 90, la incapacidad de ocupar la provincia petrolera de Juzestán, la acumulación de sus propias fuerzas y la connivencia real de la comunidad mundial con los crímenes de guerra mutuos llevaron a Saddam a la próxima agresión contra el Kuwait, pequeño pero increíblemente rico en petróleo. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado aquí. La coalición internacional encabezada por los EU llevó a cabo una operación de demostración ejemplar, Tormenta del Desierto, derrotó a Saddam y liberó a Kuwait. Con mucho gusto hablaremos de estos eventos con más detalles y el programa de hoy recibe 20.000 me gusta en un mes. Estimados amigos, no olviden suscribirse al canal Historia sin mitos, activar la campanita y escribir un comentario. Gracias por mirar. Slava Ukraini.